poco más de 2 minutos vamos a explicar cómo funciona la herramienta de SolidWorks Costing, que nos va a permitir hacer una pequeña estimación del coste de la fabricación de las piezas que estemos diseñando con SolidWorks. Bien, partimos de una pieza aparentemente sencilla como esta de aquí. Tendríamos 4 taladrados y luego un fresado interior. Por lo tanto, es una pieza que se podría hacer perfectamente mediante arranque de viruta por mecanización. Nos vamos a herramientas, aplicaciones, costing y empezamos a definir. Como pueden comprobar, inicialmente aparece el taco de material previo. Podríamos hacerlo un poquito más grande si lo considerásemos adecuado. Vendríamos a escoger el procedimiento de fabricación, en este caso es mecanizado, aunque podríamos escoger otro, por ejemplo fundición, pieza inyectada de plástico o impresión 3D. A continuación escogemos normativa métrica. Nos podríamos ir al editor de plantilla y aquí definir la moneda que estamos utilizando, por ejemplo escoger que fueran euros. Luego podríamos escoger si queremos coma o punto para delimitar la moneda, el tipo de moneda, en este caso sería un euro. Podríamos establecer la tarifa del taller como 30 euros hora, por ejemplo, o modificarlo y luego disminución o incremento del coste por cualquier razón. Además de todo esto, podríamos definir operaciones concretas de mecanizado y para diferente material. Aquí tendríamos diferentes tipos de materiales, por ejemplo aceros, y para cada uno de estos aceros el tipo de acero, el tipo de material de partida, los diferentes tamaños y el coste por kilo. Todo esto lo tendríamos con plásticos, con piezas de fundición y con el tema de impresión 3D. Por ejemplo ABS, nylon o PLA, etcétera. Y luego lo mismo con operaciones. Por ejemplo, el taladrado, tendríamos el coste de taladrado, por ejemplo, para cobre, en función de las revoluciones y los avances y del diámetro de la herramienta. Todo esto está determinado y predefinido, además de las reglas básicas y otras operaciones que podríamos nosotros establecer. Por ejemplo, cuánto cuesta pintar una cara en función de su superficie. Todo esto ya viene definido por Solid, aunque nosotros lo podríamos acabar de definir. En este caso podríamos empezar a hacer la estimación del coste de esta pieza de fabricación y nos vendría a decir que tendríamos un coste de 237,27 dólares americanos, teniendo en cuenta que estamos intentando fabricar un aluminio. Podríamos escoger acero, nos cambiaría el coste. Fíjense que con acero sería prácticamente 100 euros menos. Y luego podríamos escoger el tipo de acero, por ejemplo un 304 aumentaría de coste, o un acero no aleado, pues sería el coste anterior. Podríamos establecer a partir de aquí el tipo de bloque, si es chapa, si es cilíndrico, podríamos partir de un redondo o un bloque. Las dimensiones las podríamos modificar tal cual las tenemos aquí y luego establecer cuántas piezas queremos. Por ejemplo, queremos una pieza individual, el coste es más caro que hacer un lote, por ejemplo, de 10 piezas. Si hiciéramos un total de 10 piezas, el coste sería inferior que una pieza unitaria. Luego podríamos añadir los 30 dólares americanos por hora y luego incrementos por beneficio industrial, por ejemplo, de un 3%, un 3, una cifra importante. ¿Qué podemos hacer? Pues en la parte izquierda podríamos ver las configuraciones de mecanizado y el coste. Por ejemplo, aquí tendríamos la primera operación de los taladrados, 30 dólares, y luego el resto de operaciones que las tenemos aquí marcadas. Pues bien, esto es un pequeño adelanto de lo que es el SolidWorks Costing, incluido en SolidWorks, que además nos permite hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo obtener un informe detallado sobre las operaciones de mecanizado. Si quieren saber más, SolidWorks Marcombo, y esto de momento en un poquito más de 2 minutos.